Nunca pensé que el peor trabajo de mi vida estaría tan bien pagado. Cuando vi el anuncio en internet, solo decía: se solicita auxiliar de embalsamamiento. No se requiere experiencia. Turno nocturno. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba en mi antiguo empleo. Necesitaba el dinero, así que acepté. El tanatorio estaba a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y de cualquier otra construcción. Era un edificio antiguo de ladrillo gris, con ventanas tan estrechas que apenas dejaban entrar la luz. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal. Era como si el lugar absorbiera cualquier sonido antes de que pudiera existir. Empujé la puerta principal y un hombre de unos 60 años me recibió del otro lado. Vestía un traje negro impecable, guantes blancos y un gafete donde solo podía leerse una palabra: jefe. Debes ser el nuevo. Esperaba que me estrechara la mano. En lugar de eso, simplemente comenzó a caminar por el pasillo. Sígueme. Mientras avanzábamos, me fue mostrando cada parte del edificio: la recepción, la sala donde las familias se despedían de sus seres queridos, los hornos crematorios, las cámaras frigoríficas. Cuando abrió la enorme puerta metálica del refrigerador, un aire helado me golpeó el rostro. Había varias gavetas de acero perfectamente alineadas. Cada una tenía una pequeña etiqueta blanca con un nombre y un número. Todo parecía completamente normal, quizá demasiado normal. El jefe notó que observaba los cajones. Con el tiempo dejarás de pensar que aquí hay personas. Comenzarás a ver trabajo. No supe qué responder. Seguimos caminando hasta llegar a una puerta mucho más pesada que las demás. Encima había una placa de metal: sala de embalsamamiento. El jefe introdujo una llave antigua en la cerradura. Antes de abrir, permaneció inmóvil durante unos segundos, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente giró la llave. El olor a desinfectante era tan intenso que casi ocultaba cualquier otro aroma. En el centro de la habitación había una mesa de acero inoxidable. A un lado descansaban las herramientas quirúrgicas, frascos de químicos perfectamente acomodados y una lámpara enorme suspendida del techo. Parecía un quirófano, solo que mucho más frío y mucho más silencioso. El jefe dejó su maletín sobre una mesa de madera. A un lado descansaban las herramientas quirúrgicas, frascos de químicos perfectamente acomodados y una lámpara enorme suspendida del techo. Parecía un quirófano, solo que mucho más frío y mucho más silencioso. El jefe dejó su maletín sobre una mesa de madera. Lo abrió lentamente. Yo esperaba que sacara algún manual de procedimientos. En cambio, extrajo una carpeta de cuero completamente desgastada por el tiempo. El jefe dejó la carpeta sobre la mesa de acero. La empujó lentamente hacia mí. Léela completa. Miré la carpeta. Era vieja, demasiado vieja. El cuero estaba agrietado por los años y las hojas en su interior tenían un color amarillento, como si hubieran pasado por las manos de muchas personas antes que por las mías. Antes de alejarse, el jefe se detuvo en la puerta. Por primera vez desde que había llegado, parecía completamente serio. No memorices estas reglas porque yo te lo pida. Memorízalas porque cuando llegue el momento de necesitarlas, ya no tendrás tiempo de abrir esta carpeta. Y salió de la habitación. Me quedé solo. El único sonido era el de las cámaras frigoríficas funcionando al fondo del pasillo. Abrí la carpeta. En la primera página había un título escrito con tinta negra: Reglas para embalsamar cuerpos. Debajo había una advertencia: lee estas reglas antes de tocar un solo cadáver. Si ignoras una de ellas, nadie podrá ayudarte. Pensé que era una especie de tradición extraña,
Quizás una manera de asustar a los empleados nuevos, pero aún así, seguí leyendo. Regla número 1. Nunca hables con el cuerpo mientras trabajas. Si el cuerpo responde con un susurro, un movimiento o una voz, detén inmediatamente el procedimiento. Cubre su rostro con una sábana blanca y abandona la sala. No importa lo que escuches detrás de ti. No mires atrás. Me quedé mirando la hoja durante unos segundos. ¿Qué clase de lugar es este? Pensé que seguramente había una explicación, algún tipo de broma. Pasé la página. Regla número 2. Los ojos deben permanecer cerrados durante todo el procedimiento. Si al abrirlos encuentras que el cadáver te está mirando, no parpadees. Mantén la mirada hasta que el jefe regrese. Parpadear significa que aceptas su invitación. Esta vez ya no me reí. No porque creyera la regla, sino porque la persona que la escribió parecía haber estado realmente convencida de que podía ocurrir. Continué. Regla número 3. Nunca inyectes el fluido preservante en la vena yugular derecha. Si lo haces, el fluido no conservará el cuerpo. Despertará aquello que permanece dormido en la sangre. Si cometes este error, abandona la sala inmediatamente. No regreses hasta que haya amanecido. Tragué saliva. Empecé a preguntarme quién había escrito aquellas instrucciones. Y más importante, ¿por qué alguien había sentido la necesidad de escribirlas? Regla número 4. Si la sombra del cuerpo no coincide con su postura, no te acerques. Si el cuerpo está acostado, pero su sombra está sentada, no intentes comprobarlo. Utiliza el extintor de la esquina para apagar la sombra. Si el extintor está vacío, ya es demasiado tarde. Levanté la mirada hacia la esquina de la sala. Ahí estaba, el extintor, exactamente donde decía la regla. Por primera vez sentí algo extraño, como si aquella carpeta no estuviera contando una historia, sino describiendo un lugar que conocía perfectamente. Regla número 5. Utiliza únicamente el nombre que aparece en la etiqueta del pie. Si el cuerpo te pide que lo llames por otro nombre, ignóralo. Si aceptas llamarlo de otra forma, el nombre cambiará. Y ya no serás tú quien embalsame el cuerpo. Serás tú quien sea embalsamado. Cerré los ojos durante un instante. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, pero cada regla parecía más específica que la anterior, como si alguien hubiera aprendido todas esas cosas de la peor manera posible. Regla número 6. La puerta de la sala de embalsamamiento nunca debe cerrarse completamente. Si la puerta se cierra sola mientras trabajas, no intentes abrirla desde dentro. Espera. Si la abres tú, los cuerpos saldrán antes de tiempo. Miré hacia la puerta. Seguía abierta, solo unos centímetros, exactamente como estaba cuando entré. Miré hacia la puerta. Seguía abierta, solo unos centímetros, exactamente como estaba cuando entré. Regla número 7. Nunca mires fijamente los espejos de la sala. Los cuerpos reflejados pueden moverse independientemente de ti. Si ves un reflejo que no corresponde a tus movimientos, rompe el espejo inmediatamente con el martillo de la pared. Giré lentamente la cabeza. Al fondo de la habitación había un pequeño espejo. A su lado, un martillo. Dejé de pensar que aquello era una broma. Pasé la última página y entonces vi la última regla, la más corta, la que parecía haber sido escrita con más cuidado. Regla número 8. Si el jefe abandona el edificio por una emergencia y te deja solo, no toques el cuerpo número 7. Ese cuerpo no aparece en la lista de fallecidos. No tiene nombre, no tiene familia, no tiene registro. Si lo tocas, las reglas dejarán de aplicarse. Y las reglas de los muertos
tomarán el control. Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo pasé mirando esas palabras, pero algo había cambiado. Ya no me preguntaba quién había escrito la carpeta. Ahora me preguntaba qué había ocurrido para que alguien tuviera que escribirla. Cerré la carpeta lentamente. En ese momento escuché la puerta abrirse. El jefe estaba parado al otro lado. ¿Las terminaste? Asentí. Él tomó la carpeta de mis manos y la guardó en su maletín. Después sonrió ligeramente. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que yo todavía no entendía. Bien. Tomó sus guantes. Ahora vamos a comprobar cuánto tiempo tardas en empezar a creerlas. Y caminó hacia la sala de embalsamamiento. Yo lo seguí, sin saber que aquellas 8 reglas no estaban escritas para proteger a los cuerpos. Estaban escritas para proteger a los vivos. Durante los siguientes días, intenté convencerme de que todo aquello tenía una explicación. El tanatorio seguía siendo un lugar normal, un lugar extraño, incómodo, pero normal. Al menos eso quería creer. El jefe nunca volvió a mencionar la carpeta, ni una sola vez. Era como si nunca me hubiera entregado aquellas reglas. Cada mañana llegaba a la misma hora, preparaba las herramientas, limpiaba la sala y aprendía el trabajo. Poco a poco empecé a entender por qué llevaba tantos años ahí. No era un hombre frío, al contrario. Trataba a cada cuerpo con un respeto que nunca había visto antes. Antes de comenzar cualquier procedimiento, siempre decía lo mismo. Aunque ya no puedan escucharnos, siguen mereciendo respeto. Al principio pensé que era una simple costumbre, hasta que llegó mi primer embalsamamiento. Era un hombre mayor. Su nombre era Daniel Vargas. El jefe revisó la etiqueta del pie. Después me miró. Lee siempre el nombre. Asentí. ¿Por qué? El hombre acomodó la sábana sobre el cuerpo. Porque una persona pierde muchas cosas cuando muere, pero su nombre es lo último que debemos quitarle. Recordé la regla número 5. No sabía por qué, pero esa frase se quedó conmigo. Comenzamos el procedimiento y todo transcurrió con normalidad. Hasta que escuché algo. Un sonido pequeño, casi imperceptible, como un suspiro. Me quedé inmóvil. Miré al jefe. Él también lo había escuchado, pero no dijo nada. Continuó trabajando. Yo intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Después de todo, un cuerpo sin vida podía producir sonidos extraños. Eso era algo normal. Seguí trabajando, hasta que volvió a ocurrir. Esta vez más claro. Una voz, muy baja. Ayúdame. Sentí que mis manos se congelaban. Miré al jefe. Él dejó lentamente la herramienta que tenía en la mano. No parecía sorprendido, solo cansado. Me miró directamente y dijo: ¿Qué dice la primera regla? Sentí un escalofrío, no porque hubiera escuchado la voz, sino porque él ya sabía lo que estaba ocurriendo. Bajé la mirada, recordé la carpeta. Si el cuerpo responde con un susurro, un movimiento o una voz, el jefe tomó una sábana blanca, sin prisa, sin miedo. Cubrió completamente el rostro del cadáver. Después apagó las luces de la sala. Sal. No pregunté nada, simplemente obedecí. Cerramos la puerta y esperamos. 1 minuto, 2, 5. Durante todo ese tiempo no escuchamos nada. Finalmente, el jefe abrió nuevamente la puerta. El cuerpo seguía exactamente donde lo habíamos dejado. La sábana permanecía sobre su rostro. Todo parecía normal, excepto por una cosa. La etiqueta del pie había cambiado de posición. Estaba volteada, como si alguien la hubiera movido desde dentro. El jefe la acomodó sin decir una palabra. Después continuó trabajando, como si aquello no hubiera pasado. Yo no pude contenerme. ¿Qué fue eso? El hombre tardó unos segundos en responder. La
escucha a un muerto hablar, siempre piensa que está loco. Guardó silencio. La segunda vez, empieza a tener miedo. Me miró. La tercera vez, ya no suele estar aquí para contarlo. Esa noche, cuando salí del tanatorio, busqué explicaciones. Leí artículos, vi videos, busqué cualquier cosa que pudiera demostrar que todo tenía una explicación lógica, pero no encontré nada. Solo encontré una pregunta, una que no podía sacarme de la cabeza. Si las reglas eran una mentira, ¿por qué funcionaban? Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. No dejé el trabajo, eso habría sido lo lógico. Pero cuando algo imposible ocurre frente a tus ojos, tienes dos opciones. Aceptar que el mundo es mucho más extraño de lo que pensabas, o convencerte de que existe una explicación. Yo elegí la segunda. Pasaron las semanas, y poco a poco, el miedo comenzó a desaparecer. El tanatorio dejó de parecer un lugar maldito. Se convirtió en mi trabajo. Llegaba por la mañana, preparaba la sala, ayudaba al jefe y seguía las reglas, no porque creyera en ellas, sino porque ya había aprendido algo importante. El jefe nunca se equivocaba, nunca hacía preguntas innecesarias, nunca rompía una regla. Con el tiempo, incluso empecé a sentir curiosidad. Quería saber más, quería entender qué había ocurrido en aquel lugar antes de mi llegada. Pero cada vez que intentaba preguntar, el jefe cambiaba de tema. Hay cosas que es mejor no conocer. Eso era todo lo que decía. Hasta que un día, después de terminar un procedimiento, me miró y dijo: Creo que ya estás preparado. Pensé que se refería a trabajar solo, pero negó con la cabeza. Me refiero a que ya aprendiste lo más importante. ¿Qué cosa? El jefe miró hacia la sala de embalsamamiento. Que los muertos no son lo peligroso. Esperé una explicación, pero nunca llegó. Ese día me entregó un juego de llaves, las primeras que había tenido desde que empecé. Confío en ti. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron sentir orgulloso. Después de todo, llevaba semanas trabajando ahí. Había visto cosas que nadie debería ver, y seguía ahí. Pensé que quizás las reglas no eran tan importantes. Quizás solo eran precauciones. Quizás el jefe llevaba tantos años haciendo esto que había empezado a creer en sus propias historias. Ese fue mi primer error, porque las reglas no existían para asustar a los nuevos empleados. Existían porque alguien, antes que yo, ya había descubierto qué ocurría cuando alguien dejaba de seguirlas. La noche en que el jefe se fue, yo estaba convencido de que podía hacerlo solo. Después de 3 meses trabajando ahí, había visto cosas que ningún empleado nuevo debería ver. Había escuchado un cadáver hablar. Había visto cómo una simple sábana blanca podía detener algo que no entendía. Había aprendido que las reglas no eran historias para asustar a los nuevos, pero también había cometido un error. Había empezado a creer que ya las entendía. Y cuando crees entender algo que te supera, es cuando empiezas a perderle el respeto. El jefe recibió aquella llamada justo cuando terminábamos el último procedimiento. Su expresión cambió inmediatamente. No pregunté qué ocurría. Ya había aprendido que había preguntas que era mejor no hacer. Tomó su abrigo. Después colocó la carpeta sobre la mesa. Esta noche te quedas solo. Intenté ocultar mi nerviosismo. Puedo hacerlo. Eso espero. Caminó hacia la puerta. Recuerda algo. Señaló la carpeta. Las reglas no existen porque los muertos sean peligrosos. Existen porque a veces olvidan que están muertos. Y se marchó. La primera hora pasó sin problemas. La segunda también. Empecé a pensar que quizá todo estaría bien, hasta que llegó el primer cuerpo. Un hombre anciano. Todo estaba preparado. Nombre, documentos, procedimiento. Nada extraño. Hasta que mientras trabajaba, cometí un error. Le hablé. Fue algo pequeño.
Una simple frase. Tranquilo, ya terminamos. Me quedé congelado. Recordé la primera regla. Nunca hables con el cuerpo mientras trabajas. Esperé. Nada ocurrió. Sonreí nerviosamente. Claro, solo es una superstición. Seguí trabajando hasta que escuché una respuesta, muy baja, casi un susurro. El instrumento cayó de mis manos. El cuerpo no se movió, no abrió los ojos, no hizo nada. Pero había respondido. La primera regla había sido rota. Tomé la sábana blanca con manos temblorosas. Cubrí su rostro. Salí de la sala y esperé. Cuando regresé, todo parecía normal, excepto por una cosa. La sábana ya no cubría completamente su rostro. Esa fue la primera vez que pensé en irme, pero no lo hice, porque entonces ocurrió la segunda cosa. El siguiente cuerpo tenía los ojos cerrados. Todo estaba bien, hasta que al pasar frente al espejo, vi algo extraño. El reflejo del cadáver estaba sentado, pero el cuerpo seguía acostado. Recordé la cuarta regla, la sombra. El problema era que no estaba mirando una sombra, era un reflejo. Y entonces recordé la séptima, el espejo. No debía mirar, pero ya era demasiado tarde. El reflejo levantó lentamente la cabeza y me miró. No rompí el espejo, no tomé el martillo, simplemente salí corriendo. Después de eso, las reglas comenzaron a mezclarse. Una puerta que se cerró sola, una etiqueta con un nombre diferente, una sombra que apareció donde no debía estar. Cada vez que intentaba corregir un error, cometía otro. Era como si el edificio estuviera esperando que fallara, como si las reglas no fueran instrucciones, sino una prueba. Entonces escuché el último sonido, un golpe. Venía de las cámaras frigoríficas. 1, 2, 3 golpes. Recordé todas las reglas. Y entonces recordé la última, la número 8, la que el jefe me había repetido antes de irse. No tocar el cuerpo número 7. Caminé hacia el pasillo. No quería hacerlo. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Necesitaba demostrar que todo tenía una explicación. Llegué frente a la gaveta. La etiqueta estaba cubierta de polvo. No tenía nombre, no tenía fecha, solo un número. 7. Y entonces escuché una voz detrás del metal. Una voz humana, una voz desesperada. Mi mano se acercó lentamente a la manija. Sabía lo que decía la regla, pero después de todo lo que había ocurrido esa noche, ya no sabía qué era peor, abrirla o dejar algo vivo encerrado ahí dentro, y tiré de la gaveta. Me quedé mirando la etiqueta. Número 7. Durante unos segundos, mi mente intentó encontrar una explicación. Quizás había leído mal la regla. Quizás el jefe se refería a otra cosa. Quizás ese cuerpo no era el mismo. Había muchas posibilidades. Eso era lo que necesitaba creer, porque la otra opción era aceptar que todo aquello era real. Volví a escuchar el golpe, más fuerte, después una voz. Esta vez no sonaba como un susurro extraño. Sonaba como alguien aterrorizado, como alguien que estaba sufriendo. Mi mano llegó hasta la manija de la gaveta. Me detuve. Recordé las palabras del jefe. No toques el número 7. Recordé la carpeta. Ese cuerpo no aparece en la lista de fallecidos. Pero también pensé en algo más. Si había una persona viva ahí dentro y yo me iba, nunca podría perdonármelo. Tiré de la gaveta. Al principio no pasó nada. El mecanismo de metal rechinó mientras la puerta se abría lentamente. Esperaba encontrar un cuerpo. Esperaba encontrar algo imposible. Pero no había nada. La gaveta estaba vacía. Solo había una sábana blanca doblada cuidadosamente. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Entonces escuché la voz. Pero esta vez no venía de la gaveta, venía detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil. No quería girarme.
No quería hacerlo, porque recordé la primera regla. Si el cuerpo responde, no mires atrás. Pero ya había roto esa regla, ya había roto la mayoría. Lentamente giré la cabeza, y entonces lo vi, al final del pasillo. Había un hombre de pie, con una bata blanca de embalsamamiento. Su rostro estaba cubierto por una sábana blanca, la misma que había dentro de la gaveta. Di un paso atrás. ¿Quién eres? La figura no respondió. Solo inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera intentando recordarlo. Después levantó una mano y señaló hacia mí. No hacia mi cuerpo, hacia mi etiqueta. La etiqueta con mi nombre. Sentí que el frío recorría todo mi cuerpo. Recordé la quinta regla. Si el cuerpo te pide que lo llames por otro nombre, ignóralo. Pero él no estaba diciendo otro nombre, estaba leyendo el mío. Su voz era apenas un susurro. Retrocedí. El miedo finalmente reemplazó cualquier intento de buscar una explicación. Corrí hacia la sala de embalsamamiento. Cerré la puerta. Pero entonces escuché algo. Un golpe. La puerta se movió. Otro golpe. Recordé la sexta regla. La puerta nunca debía cerrarse completamente. Miré la puerta. Estaba cerrada, completamente. Había roto otra regla. Busqué desesperadamente algo para abrirla, pero antes de tocar el pomo, vi mi reflejo en el pequeño espejo de la sala. Yo estaba frente a la puerta, pero mi reflejo seguía mirando hacia el pasillo. Sentí que la sangre se me helaba. La séptima regla. Si ves un reflejo que no corresponde a tus movimientos, no terminé de recordar la frase. El reflejo levantó lentamente la mano y sonrió. Tomé el martillo que estaba junto al espejo. Mis manos temblaban. No sabía si debía romperlo. No sabía si ya era demasiado tarde. Entonces escuché algo detrás de mí. Un sonido que conocía demasiado bien. El ruido de una gaveta abriéndose, una tras otra. Las cámaras frigoríficas comenzaron a sonar. Primero una, luego otra, luego todas. Miré hacia la puerta. La sombra debajo de ella comenzó a cambiar. Ya no era una sola sombra, eran muchas. Y entonces entendí algo. La regla número 8 no decía que el cuerpo número 7 era peligroso. Decía algo mucho peor. Decía que cuando tocara el cuerpo número 7, las demás reglas dejarían de aplicarse. El martillo cayó de mis manos, porque por primera vez entendí la verdad. Las reglas no estaban evitando que los muertos salieran. Las reglas eran lo único que los mantenía dentro.